Revelado, los oscuros secretos de las Tlahuelpuchis, brujas malditas y su aterrador poder SINISTRO. La noche en el pequeño pueblo de la Sierra Mexicana estaba envuelta en un manto de miedo y rumores escalofriantes. Las sombras danzaban en los rincones, convirtiendo los árboles en figuras amenazantes. Aquí, las leyendas cobraban vida y susurros sobre las Tlahuelpuchis, las brujas que arrastran a los niños al abismo, se convertían en ecos aterradores. Rosalía, madre soltera de 32 años, sabía que debía proteger a su pequeña Valeria, de 10 años, amante de las historias de folclore. Sin embargo, esa noche, una inquietud la envolvía como una niebla oscura. Mientras su hija jugaba, asemejando movimientos inquietantes con una sombra en la ventana, el alarido lejano de los vientos parecía advertir. Valeria había estado más intranquila últimamente, la desaparición de un niño del vecindario pesaba en su mente juvenil. «Mamá, ¿crees que las Tlahuelpuchis pueden robarme?», preguntó Valeria con ojos grandes y llenos de miedo. Rosalía solo sonrió, pero ese escalofrío que recorría su espalda no podía ignorarlo. La mañana llegó, pero la luz del sol no trajo alivio. Valeria no volvió del recreo. Una mezcla de pánico y desesperación la recorrió al escuchar de la maestra que su hija no estaba. «¿Dónde está Valeria?», clamó, mientras los murmullos y las miradas vacías de los vecinos se convertían en dagas que la atravesaban. Cada puerta que tocaba le respondía con un silencio escalofriante, como si un pacto de miedo impidiera que se hablara de lo que todos temían. «Nada más son leyendas», se decía, pero en el fondo sabía que eran respuestas vacías llenas de terror. Sus pasos la llevaron cerca de la casa de doña Clara, con sus arrugas y saberes ocultos. La anciana, al verla entrar, sintió la tensión en el aire. «Tu niña ha sido elegida por ellas», murmuró mientras sus ojos se oscurecían. Las Tlahuelpuchis no eran cuentos, eran el terror en carne y hueso en el pueblo. Rosalía casi se desmaya al pensar que su hija había atraído su interés. «Debes actuar rápido», continuó Clara, su voz quebrándose como una rama seca. Un escalofrío la sacudió, y su corazón latía como si quisiera escapar de su pecho. «Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Cada casa que dejó atrás era un recordatorio de las sombras que acechan. Las luces parpadeaban como si quisieran advertirle, y el aire se hacía más denso. Finalmente, vio a sus vecinos agrupados, murmurando entre sí, con rostros llenos de angustia. Un ritual oscuro se estaba llevando a cabo. Rosalía sintió como el pánico la envolvía, se ocultó detrás de un árbol, absorbiendo el horror que la rodeaba. Se dio cuenta de que aquellos que deberían ayudar eran cómplices de un poder maligno, cuando finalmente, en un rincón oscuro, vislumbró a Valeria en estado de trance bajo la mirada de la bruja. La niebla comenzó a cerrarse sobre ella. Un grito ahogado quiso salir de su garganta, pero se detuvo, sabía que tenía que enfrentarse a la oscuridad que había asediado su vida y su hogar. ¿Tendría el valor necesario para rescatar a su hija de aquel destino que la Tlahuelpuchi parecía haber tejido? En aquel instante, el terror la envolvía, y en su mente resonaban las advertencias de Clara, preguntándose si su lucha sería suficiente frente al siniestro que ya había comenzado a moverse. La bruja, un espectro de sombras y arrugas, extendió su mano huesuda hacia Valeria, cuyo cuerpo se balanceaba como una marioneta sin hilos. Rosalía sintió que la tierra la tragaba, un miedo primitivo encadenaba su voluntad. Necesitaba actuar, y rápido. Recordó la advertencia de doña Clara: la fe puede romper el encantamiento. Mientras el grupo de vecinos seguía con su extraño ritual, Rosalía se concentró. Sacó de su bolsillo una medalla de la Virgen de Guadalupe que había llevado desde que era niña. Con manos temblorosas, la sostuvo frente a ella, dejando que la imagen reluciera a la tenue luz que quedaba. «Valeria, hija, escúchame», susurró, su voz apenas un eco en la tempestad del lugar. Entonces, el viento aulló más fuerte.
Las sombras comenzaron a danzar con más ferocidad, como si la misma oscuridad quisiera silenciar su intento. Pero Rosalía no se detendría. «No te llevarás a mi hija», gritó, recogiendo coraje de las profundidades de su ser. Un sonido profundo y resonante surgió del centro del ritual. Los rostros de los vecinos, antes llenos de fervor, comenzaron a torcerse en muecas de angustia. Se dieron cuenta de que las fuerzas que invocaban no podían ser controladas. La bruja lanzó una mirada furiosa hacia Rosalía, sus ojos brillaron como carbones encendidos. «Interrumpes lo que no comprendes», dijo con una voz que parecía provenir del infierno mismo. Rosalía, sin sentir el frío que la envolvía, dio un paso adelante. «Te lo prohíbo». «Valeria, ven a mí», su voz resonó, potente y decidida. La niña temblaba, los ojos en trance comenzaron a buscar su madre, pero no podía luchar. La bruja se abalanzó hacia ella, pero un rayo de luz brotó de la medalla, iluminando la escena y convirtiendo la oscuridad en fugaces figuras de luces danzantes. Las sombras retrocedieron, como si un espanto les hubiera robado el aliento. Los murmullos de los vecinos se transformaron en gritos de desespero. Algunos tropezando en su intento por huir de esa fuerza incontrolable. Entonces todo se quietó. La bruja retrocedió, sus ojos tuberosos se dilataban en ira, y en su grito desgarrador resonó la advertencia de lo que se venía. «No puedes escapar del destino que has elegido. Ella es parte de esta oscuridad ahora». Con un giro, la bruja hizo un gesto brusco y las sombras comenzaron a tomar forma nuevamente, esta vez como figuras amenazantes que se lanzaban hacia Rosalía. El miedo invadió su mente, pero una determinación inquebrantable la mantenía en pie. Con una ráfaga de energía, ella avanzó, tomando la mano de su hija como un faro encendido en la penumbra. «Valeria, ven conmigo», gritó. Valeria pareció despertar del trance, los ojos parpadeantes buscaban a su madre. Pero justo cuando Rosalía logró sujetar la mano de su hija, una presión vehemente la empujó hacia atrás. «¿Qué has hecho?», la voz de la bruja se deslizó por el aire como un veneno, el terror dibujando cada palabra. El cielo oscureció aún más, arremolinando una tormenta de miedo. Ambas, madre e hija, se encontraban en medio de un oscuro torbellino de sombras. Un círculo de luces se formó a su alrededor, como una burbuja protectora. Rosalía miró a su pequeña, su corazón informando que se encontraba en grave peligro. «Sigue fuerte, Valeria. No te sueltes», le gritó. Ciertamente, lo peor estaba por venir. La bruja lanzó un hechizo, y las sombras comenzaron a transformarse, afilándose en espectros que parecían querer devorar todo a su paso. ¿Podrían escapar de esa trampa mortal? La tormenta rugía, y la maldad se acercaba, dejando claro que el verdadero peligro apenas comenzaba, y en lo más profundo de la oscuridad, una voz susurró, revelando un secreto aún más aterrador. ¿Piensas que solo ella es el objetivo? Una niebla densa y súbita cubrió el lugar, envolviendo a Rosalía y Valeria en un manto de pánico. Las sombras aumentaron en número, serpenteando a su alrededor, mientras la bruja, tras la barrera de luz creada por la medalla, reía con un eco que helaba la sangre. «Has despertado algo que creías olvidado. Lo que está en juego es mucho más que tu hija. Pero esto solo es el principio». Las palabras de la bruja resonaron, un mantra de desesperación que perforaba la mente de Rosalía. Su corazón se aceleraba, sus manos sudaban mientras mantenía la mano de Valeria aferrada. «No escucharás su mentira», murmuró con determinación, intentando infundir coraje en su hija. «3 pasos atrás, Valeria. Debemos salir de aquí». Valeria asintió, y comenzando a retroceder, la luz de la medalla chisporroteó y se volvió más intensa. Las sombras, desbordadas, intentaron envolverlas, pero la luz cortante las alejaba, como un sol en medio de la noche. Sin embargo, la nube oscura cargaba un peso extraño que hacía que cada paso hacia atrás pareciera un esfuerzo titánico. De pronto, los murmullos de los vecinos, atrapados en el hechizo, comenzaron a alzarse en mantras incoherentes. Sus ojos se volvían vacíos, como si toda conexión con la realidad se hubiera desvanecido. Algunos, con rostros ensombrecidos, se aproximaban a la bruja, conscientes de que su propia vida se rehacía en un juego macabro.
A menudo, la derrota de uno era la victoria de otro. La bruja hizo un gesto, y de las sombras emergieron figuras que llevaban el semblante de aquellos que alguna vez fueron amigos y familiares. La voz de la madre de Rosalía se deslizó entre las sombras, llamándola en un lamento desgarrador. «Hija. Ayúdame». Rosalía sintió como si un puñal de hielo la atravesara. «Cállate», gritó, aferrándose a la mano de Valeria. No podía dejarse vencer por esa ilusión. «Mira bien», la bruja rió, su risa como un trueno metafórico que iluminaba la escena. «¿Cómo salvarás a tu hija si no puedes salvarte a ti misma? Cada uno de tus amores se convertirá en tu verdugo». Un escalofrío recorrió la espina dorsal de Rosalía. ¿Y si era verdad? ¿Quién podría confiar en sus amigos en un lugar como aquel? «No importa», dijo con fe vibrante. «Voy a liberarte, mi amor. El amor lo puede todo». La medalla comenzó a brillar, su luz se intensificaba, haciendo que las sombras se retorcieran de dolor. Rosalía sintió que el poder de su fe resonaba en cada fibra de su ser, mientras la magia oscura se aferraba a sus miedos, toda la tierra crujía bajo sus pies. La bruja, furiosa, fue rodeada por figuras sombrías que se precipitaron a su alrededor, como si quisieran protegerla. «Eres una tonta si crees que esta batalla está por terminar», chilló en un grito que erizaba la piel. «Lo que te aguarda no se encuentra aquí. ¿Está en tu corazón?». En el último instante, mientras la barrera de luz comenzaba a desvanecerse, Rosalía vio a su hija sonreír. Era un destello de esperanza en medio del horror. «Mamá, no tengo miedo», afirmó con una fuerza sorprendente. En ese momento, la luz de la medalla se disparó, llenando todo el espacio con un brillo divino para enfrentar la oscuridad, pero justo cuando creyeron que podrían salir, una revelación sacudió sus almas. La bruja dejó caer su hechizo y grité con voz de trueno: «Ella es la elegida. La oscuridad se apoderará del mundo a través de tu sangre». Las sombras comenzaron a disolverse, pero la bruja sonrió con malicia, insinuando que Rosalía no había derrotado a su verdadero enemigo. El tiempo se acababa, y la luz comenzó a desvanecerse. «Valeria, elegida para qué», murmuró Rosalía, el miedo ahora regado de confusión. La tormenta crecía, todas las luces se apagaban. ¿Qué destino esperado podría llevar a su hija a la oscuridad que la bruja había prometido? La bruja los miró directamente a los ojos y con una sonrisa que helaba la sangre susurró: «Así comienza la tormenta. El verdadero terror acecha, y os muestra que aquí no hay salida». Y así, en ese instante de angustia profunda, ambas comprendieron que lo que acechaba en la sombra no era solo la bruja, sino una oscuridad mucho mayor que amenazaba con tragar sus almas. Ahora, el verdadero juego comenzaba a desatarse entre ellas y aquel que era mucho más antiguo que cualquier hechizo conocido. La niebla se espesaba aún más, un manto helado que parecía buscar la carne, devorar la esperanza. Rosalía y Valeria retrocedieron lentamente, el corazón de ambas palpitando con fuerza, presas del terror. La luz de la medalla titilaba, y cada chispa se percibía como un grito de batalla en el silencio oprimentemente gris. De los rincones más oscuros, los susurros de los antiguos comenzaban a cobrar vida. «Mamá», la voz de Valeria rompió el silencio, un grito cargado de angustia. Las figuras de sus seres queridos seguían acercándose. «Déjalos en paz», clamó Rosalía, aunque en su interior, la duda comenzaron a hacerse eco. ¿Quién era realmente su enemigo? ¿Era la bruja, o eran aquellos a quienes había querido y perdido? Los rostros de los vecinos, distorsionados por el miedo y la locura, flotaban a su alrededor en un baile macabro. Un hombre que había sido un buen amigo de su padre, ahora sonreía con una sonrisa cruel. «No le temas, Rosalía», decía, aunque su voz era un eco distante. «Aquí, la muerte no es el final. Es la puerta a un nuevo comienzo». Esa afirmación punzó a Rosalía como una flecha en el corazón. No eres él», gritó, aferrándose a Valeria con más fuerza. La medalla en su pecho brilló, pero la luz pareció flaquear al escuchar esas palabras envenenadas. De repente, un viento helado emergió de las sombras, haciendo que la niebla girara alrededor de ellas como un tornado. La risa de la bruja reverberó en sus oídos, transformándose en un canto lleno de lamentos que envolvió su mente con recuerdos distorsionados.
Esto es solo el comienzo, querida, le susurró la bruja. Tu sangre lleva el peso de secretos que nunca debieron ser revelados. Las Tlahuelpuchis no son lo que crees. Son más antiguas, más poderosas. La oscuridad vive en ti. Un escalofrío recorrió la espalda de Rosalía, recordando las viejas historias que su abuela solía contarle sobre esas brujas, seres de poder sobrenatural que habían sido desterradas de la luz. Mientras el viento ululaba, las sombras comenzaron a formar un engranaje siniestro que giraba a su alrededor. Rosalía sintió que las lágrimas afloraban en sus ojos. No puedo dejarte llevarme a la oscuridad, Valeria, declaró con convicción, aunque la duda anidaba en su razón. No seré parte de esta maldición. Valeria se mantuvo firme, su mano aún sujeta a la medalla. Eres fuerte, mamá. Yo lo sé. Juntas podemos luchar. Mientras lo decía, la luz brilló intensamente, como si las palabras de la niña infundieran renovada energía en la medalla. La niebla pareció temblar y las figuras distorsionadas comenzaron a desvanecerse, pero la risa de la bruja se hizo más aguda, más devastadora. Lo que se acerca no tiene límites, dijo con una voz melodiosa pero helada. La noche que se avecina será la más oscura, y su elegida, es tu propia sangre. La bruja levantó las manos hacia el cielo cubierto de nubes, y el aire se volvió electrificado. Los ojos de Rosalía se abrieron en horror. ¿Qué quieres decir?, preguntó, casi en un susurro, mientras un presentimiento aterrador se apoderaba de ella. Todo lo que te espera está destinado a suceder, querida. La oscuridad reclama lo que es suyo. Y cuando llegue la hora, estarás lista para entregarlo. Con un gesto, la bruja disipó las sombras, revelando un camino entre la bruma. Aunque la luz seguía titilando, el aire se llenaba de una creciente ansiedad. No, gritó Rosalía, sintiendo cómo la desesperación se adueñaba de su voz. No voy a dejar que esto suceda. En ese instante, el mundo a su alrededor se estremeció. El suelo tembló, y las figuras de las sombras se alzaron nuevamente, esta vez multiplicándose en una bandada aterradora. Una oscuridad profunda se cernía sobre ellas. La medalla, aunque brillaba, parecía insuficiente. Corre, Valeria. Corramos, dijo con premura, y ambas comenzaron a correr hacia la única salida visible en medio de la niebla. Pero sus pies se sentían pesados, como si la tierra misma intentara atraparles. Las risas burlonas de la bruja resonaban. En sus oídos, cada eco una condena a su destino. Mientras luchaban por liberar sus cuerpos de la opresiva gravedad, una nueva sombra, más oscura que cualquier otro presagio, se alzó por delante. Era un portal negro, un abismo que prometía consumirlas. Las palabras de la bruja regresaron a su mente, un eco que se volvería parte de su historia. La oscuridad era un lugar donde el miedo se tornaba sustancia, y su corazón lateaba como un tambor de guerra. Cuando miraron hacia atrás, la bruja sonreía con una maldad contagiosa. Bienvenidas al verdadero juego. ¿Están listas para descubrir qué secretos guarda realmente su sangre? Y en la penumbra, Rosalía sintió que una pregunta flotaba en el aire. ¿Cuánto estaba dispuesta a sacrificar para salvar a su hija? ¿Y hasta dónde estaban dispuestas a llegar para enfrentar la tormenta que se avecinaba? La elección era inminente, y el miedo a la respuesta empezó a apoderarse de ellas. El suelo tembló violentamente, como si el mundo estuviera a punto de desgarrarse. Rosalía y Valeria cayeron de rodillas, sientes como el frío de la tierra se les metía en los huesos. La niebla, ahora densa y opresiva, envolvió todo a su alrededor, mientras aquellas risas macabras se transformaban en un grito colectivo que reverberaba en sus almas. «Mamá», gritó Valeria, con la voz temblorosa, aferrándose a la medalla en su pecho con todas sus fuerzas. «No sé si podemos seguir». Las lágrimas corrían por sus mejillas, enturbiando su visión, y Rosalía sintió un dolor profundo al ver la angustia en la cara de su hija. «No podemos rendirnos», respondió la madre con voz entrecortada, aunque su propio corazón gritando en duda. Se levantó de un salto, tirando de Valeria hacia el camino que la bruja había revelado. Las sombras parecían bailar, transformándose en figuras que las observaban, cada vez más cercanas, como si estuvieran esperando la oportunidad de atraparlas. Un escalofrío le recorrió la espalda a Rosalía. «Cuidado», exclamó,
mientras una sombra alargada se lanzaba hacia ellas. Con un gesto rápido, la medalla brilló más intensamente y desprendió un rayo de luz que cortó la niebla, su brillo como un faro en la oscuridad. Las sombras se detuvieron un instante, titubeando ante su resplandor. ¿Qué son estas cosas? No quiero perderte, mamá, suplicó Valeria, sintiendo cómo la desesperación la envolvía. Rosalía tomó su mano con firmeza. Recuerda, Valeria, la medalla es nuestro vínculo. Su luz proviene de nosotros. Mientras su corazón latía a 1000 por hora, comenzaron a correr nuevamente, las gotas de sudor resbalando por sus frentes. La niebla parecía estallarse en risas desencajadas, burlándose de su miedo. Esto no tiene sentido, se repetía Rosalía en secreto, sintiendo cómo la locura intentaba sobrepasar su razonamiento. Pero entonces, un susurro oscuro rozó su oído. ¿Cuál es la verdad que ocultas, Rosalía? La oscuridad que siempre has temido. Sin embargo, la voz no era de la bruja, era familiar. La brusca aparición de una figura flotante provocó que Rosalía se detuviese en seco. El rostro destilaba dolor, pero también una profunda tristeza, su madre. «Mamá, ¿eres tú?», preguntó, con una voz quebrada. «No te acerques», imploró Valeria, sintiendo el aire helado que expulsaba la figura. Pero Rosalía, como hipnotizada, dio un paso hacia ella. «No, no puede ser real», murmuró, sintiendo el deseo de abrazar a su madre, de volver a los tiempos en que todo era simple. «Ven, hija», dijo la imagen, aunque su boca se movía en un ritmo descoordinado. «Es hora de conocer la verdad. Las Tlahuelpuchis son parte de ti, y tú de ellas. Lo entendiste hace mucho, pero siempre has tenido miedo de aceptarlo». Rosalía sintió la medalla en su pecho, ahora caliente al tacto. «No quiero ser parte de esto», gritó, a pesar de que la tentación de cruzar la línea se hacía cada vez más fuerte. «No. No puedes», chilló Valeria, aferrándose a ella. «Mamá, no te vayas». En ese momento, un torbellino de sombras se levantó a su alrededor, tragando la figura de su madre y llevando su desespero hasta los límites. La medalla de Rosalía empezó a parpadear de nuevo, la luz casi apagándose por completo. La figura volvió a aparecer, pero ahora se veía más siniestra, más retorcida. La risa de la bruja resonó en la distancia, burlándose de ellas. «Las decisiones tienen un costo, querida. La línea entre el amor y la locura es tenue, y tendrás que decidir en qué lado estarás», dijo la voz, resonando en sus mentes. «Lo que elijas, define quién eres», anunció la bruja desde las sombras. «Y recuerda, la oscuridad que llevas dentro es tu verdadero legado». Rosalía sintió que el suelo temblaba nuevamente. La niebla se arremolinaba a su alrededor, atrayéndolas hacia el abismo. Buscó la mirada de su hija, su mano apretada contra la suya, y supo que el tiempo se acababa. «¿Qué haremos, mamita?», preguntó Valeria, las lágrimas corriendo por su rostro. Rosalía se sentía desgarrada, como si cada elección pudiera ser la última. Y fue entonces, mientras las sombras danzaban, que encontró su respuesta. «Valeria, debemos unirnos a la luz que queda en el corazón de nuestra madre», dijo con resolución, pero antes de que pudieran avanzar, un grito surgió del abismo, un aullido que trascendía su realidad. Era un llamado antiguo, uno que intuían que las Tlahuelpuchis habían enviado. ¿Sería la luz suficiente para liberar sus almas, o, al contrario, las hundiría aún más en la oscuridad? El abismo la invitó a dar un paso más, a entrar en el secreto familiar y en el oscuro legado que aguardaba. ¿Era la salvación o la condenación lo que les ofrecía? «Aguanta, mamá. No mires hacia atrás», gritó Valeria al tiempo que el tiempo se detenía en un instante de inminente desespero y horror. Las decisiones ya no parecían ser solo suyas, sino de todo lo que simbolizaba su linaje. Cuando la niebla se disipó, la bruja alzó su mano, y la inmensidad del abismo consumió su voz. «Prepárense, lo peor apenas empieza», resonó en el aire, dejando a ambas atrapadas en un remolino de terror. El grito que emergió del abismo era como una daga afilada, cortando el aire y rompiendo la tenuidad del momento. Rosalía sintió un ardor en su pecho, como si le arrancaran el corazón. La niebla se espesaba,
cada vez más, envolviéndolas en un manto helado que parecía querer consumirlas. La risa de la bruja resonaba como un eco lejano, imposible de ignorar. Mamá, vamos, insistió Valeria con voz entrecortada, apretando la mano de su madre con tanta fuerza que Rosalía podía sentir como sus huesos crujían. La combinación de miedo y determinación era abrumadora, pero el temor a la oscuridad que acechaba no cesaba, y las sombras parecían reírse de ellas, disfrutando de su angustia. El rostro de Valeria, bañado en lágrimas, destellaba desesperación. Rosalía respiró hondo, intentando aferrarse a la medalla, ese vínculo mágico que había comenzado a brillar débilmente. «Cierra los ojos», murmuró. «Piensa en la luz. En todas las veces que estuviste feliz». Las sombras se movieron a su alrededor, ¿serían recordatorios de todo lo que había perdido? La imagen de su madre, tan difusa y retorcida, volvió a aparecer, pero esta vez con un rostro de ira. «No puedes escapar de lo que eres», gritó, la voz resonando y distorsionándose en el aire. «Cállate», gritó Valeria, cubriendo sus oídos. «No eres mi abuela». Súbitamente, un viento helado atravesó el campo, llevándose caricias de voces susurrantes que parecían venir de las raíces mismas de la tierra. La niebla, por un instante, se disipó, revelando siluetas que se alzaban de entre las sombras. Eran las figuras de las tlahuelpuchis, sus ojos resplandecían como llamas de un fuego fúnebre. Estos seres eran más que leyendas, eran el eco de un poder ancestral, un antiguo ciclo de maldad y dolor. «Ven, hija, ven a nosotros», murmuraron al unísono, sus voces un canto hipnótico que atrajo a Rosalía y Valeria. La medalla en el pecho de Rosalía latió con fuerza y comenzó a emanar un aura diluyente, frágil pero persuasiva. «Mamá, esto no puede ser bueno», advirtió Valeria, reteniendo el aliento mientras sus ojos se movían entre las figuras. El miedo se apoderaba de cada parte de su ser. «Tenemos que irnos. «No podemos huir de este legado», respondió Rosalía, sintiendo que el peso del destino estaba sobre sus hombros. ¿Debían asumir su herencia, luchar contra lo que proyectaban esas sombras malignas? La decisión se dibujaba oscura y abrumadora, y sus recuerdos empezaron a chocar con el presente de maneras inquietantes. Las sombras se acercaron, susurrando relatos de traiciones y maldiciones, tajadas de historias que habían quedado sepultadas en el olvido. «Al final, siempre pertenecerás a nosotras». «La sangre no miente», dijo una de ellas, extendiendo una mano esquelética hacia Valeria. «¿Y si te elijo a ti?», respondió Rosalía, sintiendo que sus pies se hundían en el suelo como si la tierra misma la poseyera. Un estremecimiento recorrió a Valeria, que retrocedió lentamente. «No. No puede ser parte de eso», gritó, mirando a su madre con horror. La medalla comenzó a brillar aún más, iluminando el rostro de Rosalía, revelando la lucha interna que se agitaba en su interior. «Esto no termina aquí», resonó la voz de la bruja, y al instante, el sonido de risas burlonas llenó el aire. «La verdadera prueba está a punto de comenzar. ¿Cuál elegirá tu corazón, aceptar lo que eres o condenar a tu linaje?» La niebla se arremolinó frente a ellas, creando una espiral voraz que prometía arrastrarlas hacia un abismo aún más oscuro. Rosalía sintió que los recuerdos de su madre, de su infancia, de todos los sacrificios encajaban como piezas de un rompecabezas prohibido. La elección se precipitaba. «Valeria, no puedo dejar que la oscuridad se lleve nuestros recuerdos», exclamó, mientras la risa de la bruja retumbaba en sus oídos. Un silencio cayó abruptamente, y cada sombra pareció contener la respiración. La decisión estaba a un solo paso. Rosalía miró a Valeria, su hija aún aferrada a la luz de la medalla. «¿Aceptarás lo que somos, o te dejarás consumir?», preguntó la bruja en un susurro tentador. Las sombras avanzaban de nuevo, buscando el momento de la elección. ¿Cómo podían decidir entre el amor y la maldición que acechaba a su familia? El abismo se abrió más, mostrando lo que prometía ser su destino, y todo ocurrió en un instante fugaz. La bruma se disipa, y ante ellas aparece el camino hacia el corazón de su legado. «¿Estás lista, Valeria?», susurró Rosalía, pero antes de que su hija pudiera responder, la tierra tembló una vez más, y el eco de un hacha retumbó donde silencio nunca había sido una opción.
Una sombra conocida se asomó lentamente por detrás. No elijas sin pensarlo, o la oscuridad pronto se apoderará de ti. Las risas y los murmullos oscilaron, mientras un nuevo terror se desarrollaba en el aire. ¿Qué traerá el mañana? Resonó la pregunta, mientras la niebla comenzaba a cerrarse a su alrededor. La niebla se tornó más densa, envelopando el aire en un frío antinatural. Rosalía se sintió atrapada en un laberinto de sombras, donde los susurros de las tlahuelpuchis se entrelazaban con el eco de su propia duda. El peso de la medalla en su pecho se convirtió en un recordatorio constante del linaje del que provenía y de las elecciones que había evitado. ¿Por qué estaban aquí? ¿Cuál es su propósito? Pensó mientras su mente se debatía entre el horror y la necesidad de descubrir la verdad. Valeria, con los ojos llenos de incomprensión, dibujaba círculos en el suelo con sus pies, como si quisiera escapar de la angustia que las envolvía. No puedo quedarme de brazos cruzados. Debo impedir que tú también caigas, exclamó Rosalía, apretando la medalla con fuerza. Valeria, piensa en lo que hemos dejado atrás. Piensa en lo que hemos perdido. Un profundo silencio se cernía sobre el lugar, interrumpido solo por el sonido de su respiración temblorosa. Las sombras se acercaron, sus figuras distorsionadas susurrando historias de antaño. Cada relato era un eco de traumas ya olvidados, de sacrificios que había hecho a lo largo de su vida. Los ojos de las tlahuelpuchis brillaban con un destello siniestro, revelando una cultura que Rosalía apenas comprendía. Valeria, sintiendo la creciente opresión de la atmósfera, finalmente encontró la voz. Mamá, no podemos dejar que ellas nos controlen. No podemos ser parte de esto, dijo, su voz temblorosa pero decidida. ¿Y quién te dice que no somos parte de ellas? Refutó Rosalía, una sombra de desesperación cruzando su rostro. Podemos usar este poder para liberarnos o para salvarte a ti. Una risa burlona resonó a su alrededor, y la bruja apareció al borde de su visión. ¿Creéis que puede haber salvación en el rechazo? La sangre llama a la sangre, y esta elección será tu única esperanza o tu ruina. Las sombras formaron una muralla, y detrás de ellas, Rosalía pudo vislumbrar el abismo latente, oscuro y voraz. La sensación de que algo estaba observándolas creció, como un gran predador que aguardaba al acecho. Valeria miró a su madre con una mezcla de angustia y temor. No quiero esto, mamá. No quiero ser una tlahuelpuchi, sollozó, sintiendo el peso de la maldición que acechaba sobre ellas. Rosalía, sin saber qué camino tomar, se sintió dividida entre su instinto de proteger a su hija y el llamado oscuro de su herencia. Ambas estaban atrapadas entre el terror de la bruja y el deseo de liberarse de una carga que no habían elegido. Las figuras se precipitaron más cerca, extendiendo sus manos y anhelando la conexión. Rosalía, escoge. Siempre habrá una elección, resonó la voz de la bruja, aguda y seductora. Aceptar o resistir. La historia se escribirá en esta noche. ¿Vas a dejar que la oscuridad se apodere de ti y tu hija, o tomarás las riendas de tu destino? El aire se tornó espeso, y un grito desgarrador se alzó desde lo profundo del abismo. Un sonido entrelazado con el de muchas almas, desesperadas, clamando por liberación. Era como si la tierra misma recitara sus penurias. Hazlo rápido, mamá, por favor, rogó Valeria, sus ojos suplicantes fijos en los de Rosalía. La elección ya era evidente, pero el precio a pagar era más de lo que alguna vez había imaginado. Rosalía se sintió empujada hacia una decisión. Su mente retrocedía a momentos de su infancia, cuando su madre le contaba historias sobre las tlahuelpuchis, sobre su legado. Pero ahora esas historias se tornaban en sombras, y la bruma la envolvía con cada segundo que pasaba, apremiando su respuesta. Elige. La oscuridad se aproxima. Gritó la bruja, extendiendo su mano hacia el abismo, y cada sombra empezó a retorcerse, ansiosa por el desenlace. El temblor de la tierra aumentó, como si todo estuviese a punto de colapsar. Las risas se tornaron gritos, y Rosalía, al borde de la locura, dio un paso al frente. Pero el instante se detuvo. Una figura emergió de la niebla, no era una tlahuelpuchi, sino una familiar. La imagen de su madre, joven y llena de vida, apareció ante ella, sonriendo tristemente. No olvides el amor por encima del miedo. ¿Qué significa esto?
balbuceó Rosalía, mientras el eco del abismo se acercaba aún más. La figura de su madre se desvaneció lentamente, dejando a Rosalía y Valeria enfrentadas a la decisión que tomarían. El destino que atesoraban, el abismo que deseaban evitar. ¿Qué elegirían realmente? Y antes de que pudiera decidir, el suelo se abrió justo frente a ellas, revelando el abismo negro que las atraía como un imán. Ahora es el momento, resonó la bruja, sus ojos centelleando con un hambre insaciable. La elección estaba en sus manos, y el eco de lo que vendría inundó la atmósfera. La niebla giró y se cernió como el tiempo mismo, y con un último grito de horror, Rosalía supo que el verdadero desafío apenas comenzaba. Permanecerían juntas a pesar de todo, o el legado finalmente las separaría. El abismo se abrió en un silencio aterrador, como si la misma tierra contuviera el aliento. Las sombras se agitaban, ansiosas por devorar todo a su paso, mientras las risas de las tlahuelpuchis resonaban en el aire, un eco siniestro que desdibujaba la línea entre la razón y la locura. Rosalía sintió que el peso de la historia la aplastaba. Esto no puede ser el final, pensó, aferrándose a la medalla con fuerza, mientras su corazón latía desbocado. Valeria se sobresaltó, los ojos como platos al contemplar el oscuro portal que se abría ante ellas. «Mamá», gritó, su voz un hilo de desesperación. «No podemos entrar allí. No sabes lo que hay dentro». La preocupación se apoderó de su actitud, buscando la respuesta en la mirada de su madre, pero en los ojos de Rosalía solo había tormenta. «Si lo hacemos, tal vez podamos romper con el ciclo», murmuró, temblando al pensar en lo que siempre había temido, el despertar de las tlahuelpuchis que llevaba en la sangre. Sin embargo, el abismo parecía agitarse, como si le respondiera, susurrando promesas de poder y conocimiento prohibido. «Te han engañado», gritó la bruja, su risa helada reverberando. «Tu madre no te salvará, Rosalía. Es hora de que entiendas lo que realmente eres». En ese instante, las sombras aumentaron su presión, como si quisieran apoderarse de sus cuerpos, de sus almas. Rosalía sintió que su mente se oscurecía mientras visiones distorsionadas invadían su conciencia. Escenas de sacrificios, de sangre, de pactos oscuros que habían marcado el destino de su familia por generaciones. Las tlahuelpuchis eran más que leyendas. Eran recuerdos atrapados, ecos que clamaban desde el más allá. «Cálmate, mamá. No dejes que esto te consuma». Valeria la sacudía levemente, pero la joven sentía que la niebla la envolvía, una caricia helada que la prometía saber más de lo que alguna vez soñó. Y si al aceptar su destino finalmente liberaban esa tristeza ancestral, la bruja, con ojos ardientes, continuó. «Tu madre te está llevando a la ruina, pero puedes evitarlo. Únete a nosotras. Acepta tu herencia y libera tu verdadero potencial». Cada palabra era un hilo de una tela oscura tejida con seducción y peligro. Rosalía se debatía, perdida entre lo que había sido y lo que podría llegar a ser. «No quiero ser parte de esto», gritó Valeria, ahora aterrorizada. Sus pies estaban anclados, como si el miedo la atara al suelo. «Lo que queremos es vivir. No necesitamos su poder, mamá». Las sombras comenzaron a tomar forma, sus bocas abriéndose en risas burlonas, muecas grotescas que distorsionaban su humanidad. Rosalía sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero, en medio de su terror, vio la figura de su madre nuevamente. No era un espectro, sino un reflejo de ella misma, llena de esperanza y amor. «Recuerda quién eres, Rosalía. No permitas que la oscuridad controle tu vida», le susurró la imagen. Fue como si una chispa de claridad se encendiera en su corazón. «Valeria, necesito que confíes en mí», respondió Rosalía con voz temblorosa pero decidida. «Debemos enfrentarlo juntas. ¿Lucharás conmigo?». Una oleada de determinación cruzó el rostro de Valeria, cuya voz temblorosa ahora mostraba fortaleza. «Sí, mamá. No podemos dejar que esto nos atrape». Con ambas decididas, se dieron la mano, uniendo sus fuerzas. El abismo parecía girar a su alrededor, pero en el momento en que pronunciaron su promesa de lucha, la niebla comenzó a despejarse, como si la luz de su lazo brillara con fuerza. «Esto es solo el comienzo», dijo la bruja, su furia evidente, mientras las sombras se agitaban violentamente. «La historia se está reescribiendo,
y ustedes elegirán quiénes serán, pero no piensen que es tan fácil escapar de lo que son. Y sin advertencia, el suelo tembló nuevamente. Las sombras se despojaron de su distancia y se abalanzaron sobre ellas. Una sombra, más gruesa que las demás, se lanzó hacia Rosalía, buscando apoderarse de su esencia. «Ahora», exclamó Rosalía mientras la medalla brilló intensamente. Con un gesto decidido, ambas cerraron los ojos y se lanzaron hacia la luz, el abismo rugiendo a sus espaldas, y en el instante en que se encontraron en medio de la luminosidad, algo cambió en el aire. La bruma se disipó completamente, dejando al descubierto un paisaje nuevo, inquietante, donde cada paso se sentía como un eco de su decisión. Mientras observaban a su alrededor, una voz familiar surgió desde la niebla. «Rosalía, Valeria no están a salvo. Lo que han liberado todavía las persigue». Esto apenas comienza. Los corazones de ambas se detuvieron momentáneamente. «¿Qué hemos hecho?», murmuró Valeria, dándose cuenta de que la lucha por su libertad apenas había iniciado. La luz parpadeó, y de repente se hallaron en un mundo que no parecía tener límites. Un aire pesado y denso las envolvía, y el paisaje que las rodeaba era un eco de pesadillas, montañas con formas retorcidas, árboles que parecían gritar con cada suave brisa. La neblina oscura danzaba a su alrededor, y el silencio que reinaba era inquietante, como si la tierra misma estuviera conteniendo el aliento. «Estamos en su territorio», susurró Rosalía, una mezcla de terror y determinación en su voz. Valeria se aferró más fuerte a la mano de su madre, sintiendo que cada paso que daban las acercaba a algo oscuro, algo que se escondía justo bajo la superficie. Un sonido distante rompió el silencio, un crujir que resonaba como una risa burlona. Las dos se miraron, sus corazones latiendo fuertemente, resonando con la gravedad de lo que habían dejado atrás y lo desconocido que aún les aguardaba. «¿Qué fue eso?», preguntó Valeria, su voz un hilito de ansiedad. «No lo sé, pero tenemos que seguir avanzando», respondió Rosalía. Aunque sus piernas temblaban, dio un paso decidido hacia la oscura bruma. Mientras caminaban, los ecos de historias pasadas comenzaron a susurrarles al oído. «Tu madre es una traidora», decía una voz sibilina, «fue ella quien te condujo aquí, quien te arrojó a este destino». «No les creas», gritó Rosalía en voz alta, intentando ahogar las risas que la rodeaban. «Soy más fuerte que esto». «Lo somos». Pero incluso mientras afirmaba su determinación, a su alrededor las sombras se reían de su desesperación, zambulléndose en un deporte macabro. «¿Cuál es tu verdadero potencial, Rosalía?», interrogó la voz de la bruja en sus mentes. «Tu madre no puede guiarte hacia la luz, porque ella misma temió al oscuro legado de las Tlahuelpuchis. Aquí, solo tú puedes decidir, serás una bruja poderosa, o serás consumida, como ella». Valeria se detuvo, sus ojos amplios como platos. «Mamá, no podemos dejar que nos manipulen». «¿Y si esto es una trampa?». «No sé si puedo luchar contra esto», Rosalía sintió su corazón desgarrarse al escuchar el miedo en la voz de su hija. «Tienes razón, cariño. Esto es lo que quieren. Quieren separarnos, que desconfíes de mí. Pero debo advertirte, si alguna vez las sombras llegan a ti, no te dejes llevar. No puedes dejar que estas voces dicten tu camino». Pero antes de que Valeria pudiera responder, la tierra tembló de nuevo, una sacudida más violenta que la anterior. Un torrente de sombras surgió a su alrededor, convergiendo en un solo punto, formando una figura que se alzaba como un gigante oscuro. ¿Creen que pueden desafiar el destino? No conocen la historia que arrastran, resonó la figura, revelando la imagen de la bruja, su risa ahora un rugido de furia al ver que aún se mantenían unidas. «He esperado mucho tiempo por este momento. Rosalía, solo una de ustedes podrá regresar. ¿Te atreves a arriesgar la vida de tu hija por tu propia salvación?». El dilema se erigió entre ellas, amenazando con desgarrar la frágil unión que habían formado contra el abismo. A pesar del terror que las invadía, Rosalía sintió como una furia intensa brotaba en su interior. «No sin Valeria», prometió, sabiendo que su respuesta podría influir en el destino de ambas. Mientras la voz de la bruja se multiplicaba, añadiendo más sombras al caos, una nueva figura surgió, pequeña pero firme. Era la imagen de su madre, delicada y serena, brillando con un toque de luz en medio de la oscuridad.
No te rindas, Rosalía. La verdadera fuerza reside en el amor que compartes. Juntas son invencibles. Valeria, temblando, se inclinó hacia su madre, buscando su calor y protección. ¿Qué hacemos, mamá?, preguntó, el pánico en sus ojos destellando. Debemos unir nuestras energías, no dejar que la sombra nos divida, respondió Rosalía, pero antes de que pudieran actuar, una risa inhumana cortó el aire, las sombras se agolpaban como un mar oscuro. La decisión estaba tomando forma, y el sacrificio se perfilaba en el horizonte, dibujando un inevitable enfrentamiento. Entonces, enfrentémoslo juntas, exclamó Valeria, decidido a meterse en el mismo camino que su madre había elegido. El frío se intensificó, un viento gélido parecía burlarse de su unión mientras se preparaban para lo que vendría. Porque en el fondo, sabían que solo una verdad saturaba el aire, el verdadero enemigo acechaba desde más allá. Y en el instante en que la figura de la bruja alzó su mano, las sombras empezaron a tomar cada vez más forma, revelando caras antiguas que pertenecían a los antepasados de Rosalía. Estaban allí, mirando con ojos vacíos y sonrisas burlonas, como si les mostraran la verdad de su herencia. Bienvenidas al despertar de lo olvidado, susurró la bruja entre risas. El fin es solo otro tipo de comienzo y así, en ese nuevo mundo oscuro y tenebroso, la lucha apenas comenzaba. Con el eco de la advertencia resonando en sus mentes, Rosalía y Valeria estaban a un paso de descubrir hasta dónde estaba dispuesta a llegar la oscuridad como para recuperar lo que creían imposible, la libertad. La sombra se cernía sobre Rosalía y Valeria, un eco de risas burlonas resonaba en sus oídos mientras el abismo negro amenazaba con devorarlas por completo. El corazón de ambas latía con desesperación, sintiendo como la tierra temblaba bajo sus pies. No cederemos, gritó Rosalía, aferrada a la mano de Valeria, sintiendo la calidez de su hija, un ancla en medio de la tormenta. ¿Qué haremos, mamá?, preguntó Valeria, miedo y determinación reflejados en su mirada. El eco de la bruja resonaba en sus mentes, como un mantra de terror. Estamos más unidas de lo que ellas creen, respondió Rosalía, intentando infundirle coraje. Todo se intensificó cuando la bruja avanzó, una figura oscura de poder ilimitado. Creen que el amor puede salvarlas, pero la oscuridad fluye por sus venas. La sangre no miente. Con un gesto, las sombras se agolpaban en un torbellino, acercándose cada vez más. El aire se volvió pesado, como si el mismo abismo estuviera absorbiendo su aliento. No lo aceptes, Valeria, exclamó Rosalía, con la voz resonante y poderosa. Nuestro amor es más fuerte que cualquier maldición. La medalla brilló con una luz intensa, recordándole su conexión, ese vínculo que nada podía romper. Con la determinación renovada, ambas cerraron los ojos y se concentraron en los recuerdos felices, las risas, los abrazos cálidos, la promesa de una vida donde el miedo no existía. Ahora, gritó Rosalía, y las luces de su medalla comenzaron a girar y a brillar. Las sombras vacilaron, como si la luz fuera un fuego que las ahuyentaba. Esto es nuestro, el amor puede destruir la oscuridad, declaró. Sí, juntas somos fuertes, afirmó Valeria, y con fuerza, levantaron la medalla en alto. Un rayo de luz surcó el aire, golpeando la figura de la bruja, que retrocedió sorprendida y furiosa. Las sombras comenzaron a fragmentarse, como si el brillo desmantelara el poder de la bruja, y una grieta se abrió en el abismo. No dejes que esto se interrumpa, chilló la bruja, intentando recuperar el control. Las Tlahuelpuchis siempre volverán. Pero Rosalía se reafirmó. No hoy, no mientras estemos juntas. Mientras la grieta se expandía, ambas empezaron a avanzar, la mano entrelazada como un pacto indestructible. Cada paso que daban resonaba con una fuerza renovada. Las sombras burlonas giraban a su alrededor, pero la luz seguía creciendo, y con ella, la confianza en su poder. Los ecos de la oscuridad comenzaban a debilitarse, demostrando que la luz siempre había tenido el dominio dentro de ellas. Valeria, recuerda que somos más fuertes que cualquier maldición. El amor siempre triunfa, dijo Rosalía, mientras el abismo atrás retrocedía, contorciéndose, aterrorizado por la luz que desprendían. Siempre juntas, mamá, respondió Valeria con determinación. El corazón de Rosalía se arrulló con la promesa de su hija, nunca más serían divididas.
Con un último grito conjunto, la luz de la medalla estalló en un fulgor deslumbrante, iluminando la oscuridad para siempre. La bruja gritó, una danza desesperada de sombras apeadas ahora en su impotencia. Con el brillo implacable de su amor, Rosalía y Valeria atravesaron la grieta hacia un nuevo amanecer. El aire se despejaba, liberándolas de las ataduras del pasado. Finalmente, en la otra orilla, un paisaje radiante las recibió. Las sombras se desvanecieron, y aunque las cicatrices del miedo quedaban en sus corazones, el eco de la victoria resonaba en sus almas. Lo hicimos, mamá, dijo Valeria, sus ojos brillando con esperanza. Sí, cariño, lo hicimos. Pero debemos recordar siempre lo que enfrentamos, respondió Rosalía, sintiendo el calor del sol en su piel. Aprendieron que la verdadera batalla no solo era contra las sombras, sino contra el miedo que habitaba en sus corazones. Desprendiéndose de aquella noche de terror, dieron un paso hacia adelante, dispuestas a enfrentar todo lo que el futuro les tenía reservado, con fuerza, amor y valentía. El legado de las Tlahuelpuchis ya no sería una carga, sino un recordatorio de su poder y unidad. Mientras avanzaban, sabían que juntas podrían enfrentar cualquier oscuridad que amenazara con acecharlas, y así, al final, el ciclo se cerró. El amor derrotó al miedo, y las sombras se convirtieron en historias que, aunque dolorosas, se transformarían en leyendas de esperanza en su nuevo mundo. Ahora, lo importante eres tú. No puedes perderte las próximas historias. Suscríbete inmediatamente al canal para ser parte de esta comunidad que sigue explorando lo extraordinario. Dale al botón de like ahora mismo para ayudar a que el algoritmo se alimente de buena vibra. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre este final tan emocionante. Y no esperes ni un segundo más para compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Hagamos que más almas se unan a nuestra aventura.